Gloria a su nombre. Gloria. Para Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios esta mañana. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el ministerio de danza, hermosa danza, el ministerio de adoración. El Señor es bueno. Gloria a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. También enviamos un saludo a aquellos que nos ven por nuestras redes sociales, nuestra página de YouTube, y que esta palabra sea de gran bendición para tu vida y toda tu familia. Gloria a Dios. Hoy traemos como tema: el no de Dios también es una bendición. ¿Quién lo cree? Amén. Decía nuestro hermano Job: recibiremos de Dios el bien y no el mal. Recibiremos de Dios el bien y no el mal. Bueno, eso también es una bendición para sus hijos. Y quiero que me acompañen en su Biblia. Vamos a estar hablando en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor nos dice esta mañana que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No alguna, Él dice todas. Y nosotros nos ponemos a pensar, a veces queremos tomar decisiones o queremos hacer algo por nuestra propia naturaleza, nuestro propio yo, o que yo deseo hacer esto o yo quiero hacer aquello. Pues dice el Señor en el libro de Santiago capítulo 4 que vuestra vida es un poco de neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar debería de decir: si el Señor quiere, haremos aquello o esto. Entonces, si el Señor quiere, tenemos muchos planes, sí. Desde nuestra etapa de la infancia, que crecemos y tenemos aspiraciones y deseos. Y yo deseo hacer aquello cuando esté grande, y yo quiero hacer lo otro. Y yo quisiera un esposo así, quiero tener 4 hijos, 2 hijos, 5 hijos. Y comenzamos a hacer planes en nuestras vidas. Pero, ¿qué dice el Señor con respecto a nuestros planes? ¿Qué dice el Señor con respecto a nuestra dirección? Dice el Señor que nosotros tenemos los planes, pero Él tiene los planos de nuestras vidas. Una vez hubo una familia y el Señor nos lo dejó escrito en el libro de Ruth, que hubo una hambruna en la nación de Belén. Y dice la escritura que Belén significa la tierra del pan. Y ellos tomaron una decisión cuando llegó una hambruna ahí en esa tierra y decidieron irse a Moab. Y Moab significa la tina de basura, o sea, una ciudad idólatra totalmente, todo lo contrario a lo que Dios desea. Y muchas veces tenemos planes de irnos a otro país, a otra ciudad, a muchas partes, a hacer tantos negocios, tantas cosas. Pero, ¿qué dice el Señor? Dice el Señor que los que los amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y queremos tener respuesta de lo que nosotros deseamos hacer, de lo que nosotros deseamos y queremos en esta vida. Pero el Señor a veces no es lo que Él decide para nuestra vida, porque Él decide lo mejor para sus hijos. Amén. Desde el momento que nos llamó y nos escogió, desde antes de la fundación del mundo, dice que Él nos predestinó y nos llamó. Entonces, ¿quiénes amamos a Dios? Nos preguntamos cómo amamos a Dios, o si de verdad amamos a Dios. Dice el Señor, y vuelvo y repito la escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero nosotros nos entristecemos porque no nos salen las cosas bien, o rápido, o era lo que nosotros queríamos. Pero, ¿cómo estoy amando a Dios? Dice el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos de mí. Y sabe que el Señor a nosotros, sus hijos, Él nos empieza, desde que nos llama, nos escoge, Él comienza a moldearnos. Y me gusta mucho esa escritura en Jeremías 18, que Él es nuestro alfarero, sí, y nosotros somos el barro.
Y por eso esta imagen tiene acá, como pueden ver, está allí como una persona, ¿verdad? Una figura, y tiene unas manos moldeándolo, ¿verdad? Transformándolo. Entonces el Señor comienza a llamarnos y empieza a limpiar nuestras vidas y comienza a quitar el estorbo de nuestras vidas y nos entristecemos y nos duele. Pero si yo lo amaba tanto y yo la amaba tanto, y podemos creer que era el hombre o la mujer mejor para nuestras vidas, pero el Señor sabe que no. Cuando el Señor comienza a quitar, dice que empieza a limpiar la tierra, a quitar los estorbos, son cosas que nos impiden hacer la obra y servirle al Señor. Y Él lo sabe. Nosotros no conocemos nuestro futuro, pero el Señor sí. Amén. Y por eso, como le leía a nuestra hermana Karen en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, ¿qué dice el Señor? Dice el Señor, ¿verdad? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Y nosotros tomamos decisiones en nuestro propio yo, y por eso tenemos las consecuencias. Porque tenemos los planes y comenzamos a ejecutarlos sin tomar en cuenta a Dios. Pero cuando dice que los que aman a Dios, no significa que nosotros vengamos a la iglesia todos los domingos, los lunes, los miércoles, los jueves, y a todas las actividades, y estemos en los ayunos, y estemos evangelizando. Podemos estar haciendo la obra del Señor mecánicamente. Yo quiero hacer la obra de Dios y hasta si es posible nuestra propia naturaleza, emocionalmente, yo quiero estar. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Podemos estar haciendo la obra de Dios de pronto indolentemente y el Señor lo sabe. Entonces cuando nosotros decimos que amamos al Señor, dice el Señor, si me amáis, entonces guarda mi mandamiento. Aunque el Señor dice que somos pecadores, sí, porque todavía estamos aquí, en este cuerpo corruptible, perdón. Entonces, caemos en tentaciones, muchas veces en lazo del enemigo, porque cuando oramos el Padre Nuestro, el Señor dice, líbranos del mal, ¿verdad? Y que Él nos libre en el Salmo 91, que nos libre del lazo del cazador y de la peste destructora. Porque Él siempre anda, dice que anda como león rugiente y tiene ese lazo ahí preparado a ver a quién puede atrapar. Pero a los hijos de Dios, a los que están sellados por la sangre del Cordero de Dios. Y podemos saber que el Señor, aunque para nosotros Él tiene pensamientos de paz y de bien y no de mal, dice su Escritura. Y a veces no queremos desprendernos de las cosas o de las personas que Dios ha quitado de nuestro lado. Hay que dejar ir lo que Dios ha tratado con nuestra vida. Hay que dejar que sea el Señor. No decimos, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero cuando el Señor comienza a gobernar y a reinar nuestras vidas y a tratar y a hacer su voluntad, y no la de nosotros, nos duele y nos quejamos y nos entristecemos. Pero es el Señor el que comienza a trabajar para bien. Para bien. ¿Qué nos dice el libro de Isaías, capítulo 55, verso 9? Así dice el Señor: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos más que los de ustedes. El Señor es más grande. ¿Somos más fuertes que Dios? No. Pero queremos recibir de Dios el bien, el bien, el bien. Y no queremos recibir de Dios el mal. El que nosotros creemos que es mal. Pero nunca se me olvide esta palabra. Y hoy llegó el momento de predicarla. Siempre mi mamá, cuando nosotros íbamos de pronto en un carro, yo le decía, mamá, no pudimos llegar al destino porque se nos pichó un caucho y no pudimos ir, y no pudimos llegar. Y siempre mi mamá decía esta palabra: hija, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a Dios. Y yo no lo entendía, pero lo repetía y se hacía rema.
Entonces, no, fui a ver este trabajo y no, hombre, no me lo dieron. Ese trabajo no me lo dieron porque qué barbaridad, llegó uno primero que yo, o porque llegué tarde, o porque el jefe es odiosísimo. Este hombre no se lo cala a nadie, uy, perverso. Y decía, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para mí. Y queremos, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Y siempre esa palabra nos cuida y podemos aceptar la voluntad de Dios con agrado. Lo podemos recibir con agrado. Bueno, Señor, quizás de que me estabas cuidando. Y mi mamá decía, a lo mejor más adelante ibas a tener un accidente. Y Dios permitió que se te pichara el caucho. Porque yo tenía que llegar al trabajo temprano y se me pichó el caucho. Nada, no me reaccionó, se me paró el carro, no me quería prender. Porque Dios nos está cuidando de algo peor. Y en este momento para nosotros sea malo, pero el Señor sabe todas las cosas. Y Él nos cuida. Él nos cuida. El Señor dice que nuestro pie no tropezará en piedra. Y en ese momento que yo no estaba en el camino del Señor firme, pero había una palabra de amor, había una promesa de Dios. Y esto fue lo que hizo el apóstol Pablo, le dijo a los romanos en ese momento. Y le pudo decir que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero qué? ¿A quiénes? A los que fuimos llamados. Solamente a nosotros que el Señor conoce nuestro corazón. Iglesia, dice el Señor que el corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y nosotros podemos ver a las personas y podemos decir, esta persona tiene amor, aquella no. Aquella es orgullosa, aquella es altiva. Aquella es esto y aquella. Pero ¿qué está en mi corazón? Y es cuando nosotros comenzamos a señalar, a criticar, a ver los defectos y los errores de los demás. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Verdaderamente amamos a Dios. Porque si nosotros amamos a Dios como el Señor quiere que lo amemos, no miramos para ningún lado. De pronto aquí hay hermanos que no se pueden levantar a adorar al Señor. Pero podemos decir, ese hermano está cautivo. O esa hermana no ama al Señor. Déjeme decirle que ese hermano y esa hermana, ese hijo de Dios que está aquí hoy, solamente el Señor sabe lo que dejó allá, lo que dejó por Cristo, a lo que renunció para atender el llamado del Señor. Y el Señor dice, no miréis su parecer, no miréis el físico, porque yo veo más adentro que es el corazón. Y el Señor quiere que nuestro corazón esté en su camino. Mire, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Solamente yo sé lo triste que estaba ayer por no salir a evangelizar. Y el Señor conoce mi corazón. Porque no podemos hacer la obra del Señor ni hacer las cosas porque los demás nos manden, ni porque los demás nos vean, ni porque los demás nos digan. Es porque amamos al Señor y amamos su obra y amamos a los hermanos. Son nuestros hermanos. Somos una familia en Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos de hacer las cosas por amor a Dios. Y no miremos si aquel no vino, si aquella no viene, si aquel no. Dice el Señor que el árbol bueno da frutos buenos. Pero el árbol malo da frutos malos. Y por su fruto los conoceré. Entonces, debemos de tratar de amar, yo te digo, más que con amor, temblor, compasión al Señor, para que el Señor nos pueda cuidar de todas las cosas y el no de Dios siga siendo una bendición, aunque nos dé tristeza. A veces queremos que las personas que están afuera, nuestros familiares, que sean ellos los que nos mantengan, que sean ellos los que nos ayuden. Pero a veces el
Señor no quiere eso y te dice no. Y vemos a aquel sobrino, hermano, hijo, con mal, Dios mío, está ganando y no me manda y no me da, pues el Señor quiere que hagamos dependencia solamente de Él. Y a veces por eso que el Señor dice, no, no hay, no lo haré. Porque solamente el Señor dice que ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de esto, Padre, no del hombre. El Señor dice, maldito el varón que confía en el varón, pero bienaventurado el hombre que confía en el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Leemos el libro de Job, capítulo 44, verso 2, 42, verso 2, y seguidamente Salmo 33, 11. Dice el Señor en Job 42, 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿De dónde? El Señor lo sabe todo. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él lo sabe todo. Dice Salmo 33, 11. Dice así, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, por todas, o sea, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, por todas las generaciones son los pensamientos de nuestro Señor, de bien para nosotros, para darnos el fin que esperáis, dice el Señor. Y el Señor comienza a eso, a tratar con nosotros, a decir no aquí y no allá. Aún a veces con nuestras amistades, que queremos que nuestras amistades, nuestros hermanos nos ayuden, pero el Señor a veces ve que estamos fijamente o nos equilibramos más al hermano o al familiar o al amigo que al mismo Dios. Y el Señor a veces tiene que cerrar esas puertas para que nosotros solamente dependamos de Dios. Gloria a Dios. Y es una naturaleza de Dios, de que sus hijos, Él nos dice que nos lleva por el camino del bien y no del mal. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y aún, miren, mientras estamos en este camino, mientras estamos en esta tierra, vamos a querer, como que creer que es el camino derecho y correcto del Señor. Pero no podemos ir a la Escritura a ver qué dice la Biblia. Pero como les decía al principio, a veces obtenemos consecuencias de nuestros malos actos, de nuestras malas decisiones, porque no pusimos a Dios en esos planes. Entonces Dios trata con cada persona de diferente manera. Dice su palabra que su Espíritu Santo es el que convence, su Espíritu Santo es el que da el crecimiento. Pero démosle gloria y gracias a Dios en todo y por todo. Aun cuando nos sintamos tristes, nos sintamos enfermos, nos sintamos afligidos, nos sintamos despreciados, nos sintamos solos. Gracias, Señor. Es difícil decir, pero no imposible. Gracias, Dios. Dile, gracias, Dios, por lo que me has dado y por lo que me has quitado. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 14, versos del 20 al 22. Sí, 14, 20 al 22. Y aquí pasó algo que Pablo, dice que Pablo fue apedreado en Listra. Y Pablo pudo ver a un hombre que estaba enfermo, paralítico, y fue sanado por medio de Dios, lo usó para sanarlo. Y ellos estaban haciendo tantas cosas y la gente de allí lo llamaba Júpiter, Saturno, sí, le decían estos nombres de los astros, porque para ellos eran unos astros, eran unos dioses. Dice el 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Entonces dice nuestro hermano Pablo en estas palabras, pongan cuidado, verso 22, para aquellos que estamos atravesando por diversas pruebas. Dice nuestro hermano Pablo así, inspirado por el Espíritu Santo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y denle un fuerte aplauso. Así que no te tristeza cuando está pasando por tribulación, cuando está pasando por tantas cosas. Es necesario, dice el Señor, pero Él conoce nuestro corazón, sabe que lo amamos y que vamos a soportar todo eso por amor a Él, para entrar al reino de los cielos. No se entristezca cuando la gente dice, y no eres evangélica, pues, y no es que eres una ministra del Señor, y eres una anciana, y eres aquello, y ¿por qué te están pasando tantas cosas? Porque eso es una bendición de Dios. Eso es bendición de Dios. Dice Salmo 138:8. Vamos a leerlo. Dice así en el nombre de Jesús: Jehová completará sus designios sobre mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos. Y por eso que somos esa obra, ese alfarero moldeando, ¿verdad? Tratando en nosotros en ese barro todo el tiempo. Porque qué triste que el Señor nos desampare. Es mejor que el Señor, no importa que nos duela, pero que no nos desampare. Como dice la alabanza, que si su presencia no va con nosotros, no quiero ir a ningún lugar. Es así, que la presencia del Señor siempre nos acompaña. Y si ustedes creen que si José, el soñador, José hubiera sabido tanto lo que el Señor iba a entregar como gobernador, José a lo mejor se hubiera dado quizás un postín o se hubiera altivado, pero el Señor no le dijo a José ni lo que le iba a entregar ni lo que iba a padecer. Pero José, desde muy niño, siendo inocente, dice que la Escritura relata la vida de José, ¿verdad? Como aquel muchacho que sus hermanos lo vendieron, que tuvo que parar en preso y en tantas cosas. Y sin embargo José tuvo un momento de aflicción, quizás mucho, desde que lo metieron en la cisterna, lo vendieron como esclavo, y a pesar de que el Señor siempre estaba con él, dice la palabra que le otorgaba cosas en medio de donde estaba, siempre cosas importantes o buenas para José, pero él era ese muchacho inocente que padeció, y en ese momento de aflicción que tuvo en la cárcel, y aún el Señor le revelaba los sueños estando en prisión. En prisión el Señor lo usaba. Déjeme decirle que a Pablo el Señor lo usó más en la prisión. Y aunque nosotros estemos en diferentes prisiones espirituales, el Señor nos va a seguir usando. Porque el corazón no está preso, el alma no está preso, ni el espíritu está preso. Y hablo de unas cárceles espirituales como de tristeza, como lo que le estoy diciendo, de muchos ámbitos, enfermedades, tantas cosas. Pero el Señor nos va a seguir usando para su propósito, porque es el propósito de Dios y nadie lo puede desviar, nadie lo puede adulterar. Y para finalizar, vamos a leer Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Así dice el Señor: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso. Mientras que la perfecciona, ya Él comenzó cuando nos llamó, pero mientras que la perfecciona, nos va a doler. Mientras que la perfecciona, nos vamos a afligir. Muchas veces nos vamos a desesperar. Decía el apóstol Pablo: derribado pero jamás destruido, angustiado pero jamás desesperado, en apuros y muchas cosas más. En apuros, sí, todos los días. Por eso el Señor dijo: cada día trae su propio afán. No nos afanemos por el día de mañana, porque cada día vamos a recibir una angustia, una preocupación, una desesperación,
una mala noticia y tantas cosas, pero el Señor está con sus hijos. ¿Por qué? Quiero que le repitamos todo el libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformes a su propósito son llamados. Y vamos a leer el 29. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Resaltando a nuestro Dios. Pero es necesario que todas las cosas nos ayuden a bien. No nos entristezcamos, Dios. No te entristezcas cuando tenéis unos planes de lo que sea, de ir a tal ciudad, de un trabajo. Aún si el Señor quiere que trabajes en la obra, el Señor te va a guardar de un trabajo que le quite el tiempo a Dios. Y el Señor te está guardando de otras cosas para que no lloremos más adelante. El Señor lo único que quiere es entregarnos los reinos. Por eso el Señor dice que aunque pasemos por muchas dificultades, es necesario, dijo el apóstol Pablo, les digo a ellos allá en Listra, les digo, ¿por qué? Porque para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que sufrir todas estas aflicciones y tribulaciones para que podamos entrar, imagínense. Y por eso el apóstol Pablo dijo, bueno, ahora sí, he cumplido la buena obra de Dios, he llegado, he acabado la obra, he llegado, ahora sí, ya iba a ser muerto, imagínense, después de haber estado tanto tiempo preso, tanto tiempo perseguido, lo apedreaban, lo latigaban, porque al él decir así, que él pudo pelear la buena batalla de la fe, es la fe la que tiene que estar intacta cuando el Señor Jesucristo nos venga a buscar. Porque dice Lucas 18, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Vienen cosas grandes, hermano. Venezuela es un país que emana leche y miel, mucha riqueza, muchos tesoros, pero Venezuela está viviendo muchos años de cautividad. Pero el Señor lo permite. Porque si el Señor, como oramos ese jueves, ¿verdad? Y le decía a las damas, si el Señor, pastora, sigue estando lo que están, es porque el Señor lo ha permitido. ¿Saben por qué? Porque nos está cuidando lo mejor de algo peor. O porque el Señor lo sabe, no es el tiempo, pero ya vendrá el tiempo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero agradezco al Señor todo. Y demos la gloria a Dios por todo. Sigamos orando los unos por los otros. Miren, es necesario que sigamos orando por todo, ¿oyeron? Dice la palabra que por todo lo que está en evidencia, por todos los hombres, que oremos por todos los hombres. Y a veces solamente nos acordamos de orar por nuestra familia. A veces. Y tantas personas que necesitan nuestras oraciones. Como la película de anoche. Qué bonita, cuando ellos oraron por su hijo, en ese momento, en ese instante, no tiene que ser la noche cuando se va a acostar, porque a veces cuando nos vamos a acostar se nos olvida por quién teníamos que orar, sino que en el momento que nos piden oración por alguien, o nos llega a la memoria alguien, oremos en ese momento por esa persona o por esa situación. No importa dónde estemos, no importa lo que estemos haciendo, la mente también la escudriña el Señor. A veces no tenemos que abrir nuestra boca, en la mente le pedimos al Señor y Él lo sabe todo. Amén. Gloria a Dios, iglesia, ponte de pie, de lo que puedan. Quiero que entiendan, como yo lo he entendido en estos momentos. Miren, que Dios tiene con nosotros, porque eso es lo que el Señor quiere. Y tiene un propósito con sus hijos. Y lo que Él comenzó, el que comenzó la obra, la perfecciona, pero Él la va a terminar. Pero soportemos cuando seamos pasados por el horno de fuego, soportemos cuando pasemos por las aguas, soportemos cuando no entendamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero lo único que les puedo decir
es que el Señor está obrando, Luz Negra. Y el Señor está obrando, aunque no lo veamos. Aunque en tu casa no haya nada que comer, el Señor está obrando. Aunque no lo veas, adórale y servirle al Señor. Y el Señor le plació llamar a Oseas en este tiempo para profetizar a ese pueblo infiel. Y el Señor le dice que la llevará al desierto. Pero hay una palabra en el libro de Mateo capítulo 4 verso 1 y vamos a estarlo buscando. Y así dice el Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué nos lleva al desierto? El Espíritu de Dios. Ese es el que nos pasa o nos lleva al desierto. Vuelvo a la palabra en el libro de Oseas y dice: ¿para qué nos llevará al desierto el Señor? Para hablar a nuestro corazón. Para hablar a nuestro corazón. Para que nos volvamos a enamorar de Él. Hay situaciones, procesos, pruebas que cada uno pasa y eso se llama desierto.